Un instante, una foto. Hemos venido aquí hoy a muchas cosas. Una época de cambios que devienen un cambio de época. A muchas cosas, a caminar, a marchar, a saltar, a cantar. Una frase, un sentimiento colectivo y las ganas de hablar de nosotros en nuestro idioma. Pero entre tantas cosas de las que hoy hemos venido a hacer aquí a Mar del Plata hoy, nuestros problemas, nuestras soluciones, nuestra América adulta y soberana. Y cada uno de nosotros trajo una pala. Un fantasma recorre Europa y el mundo entero. Una pala de enterrador. Un continente que expone a la faz del mundo entero sus conceptos, sus fines, sus aspiraciones. Y una frase que lo resume todo. Porque aquí en Mar del Plata, gritada en el lugar indicado, está la tumba del Alca. En el momento exacto. Vamos a decirlo. Alca, Alca, al carajo. A partir de este momento, Alca, Alca, al carajo. Las fronteras se abren y la patria se agranda. Esto es Al Carajo. Noticias, política y cultura de América. Esto es Al Carajo. Así es, aquí estamos en Al Carajo, nuevo capítulo de este programa de noticias políticas, sociales, culturales, musicales e identitarias de América Latina y el Caribe. Es el episodio número 8 de esta temporada número 14, correspondiente a este año 2023. Lo hacemos desde Buenos Aires, desde la radio de las Madres de Plaza de Mayo de la Argentina. Este programa que se reproduce, además en la señal de esta radio en AM 530, en cerca de 50 emisoras de distintos lugares de Argentina, de Chile, de Bolivia, de Uruguay, trabajando en red, en contacto permanente, en intercambio fluido de información y de contenidos con distintos colectivos de comunicación alternativa, comunitaria, campesina y popular de toda la patria grande. Mi nombre es Pablo Daniel Ovín, aquí en el micrófono y en la conducción. Hago el programa junto con Mavi Sosa, encargada de los contenidos culturales y también del manejo de nuestro canal de YouTube, a través del cual hacemos las transmisiones en vivo y que también es plataforma de archivo de los contenidos del programa de esta temporada y de las temporadas anteriores. Y también participa de esta construcción Juan Francisco Martínez Pería, nuestro historiador, con sus aportes de pensamiento y sus herramientas de análisis desde el conocimiento de nuestra historia latinoamericana. Antes de empezar a viajar país por país y región por región con los primeros títulos, menciono plataformas para la comunicación ida y vuelta también, que tenemos con muchos oyentes y muchas oyentes en distintos países. Estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram con el nombre del programa Al Carajo Radio. Por allí nos pueden encontrar y aprovecho esta mención de intercambio de comunicación y de mensajes para mandar un saludo y agradecer el contacto del colega Percy Catari, periodista peruano-boliviano, director de Comunisur, Frente Comunicacional Antiimperialista, compañero que escucha este programa a través de Radio Causá Chuncoca de Bolivia y que tuvo la deferencia de hacer muy buenos comentarios sobre nuestro Al Carajo y tomó la iniciativa de establecer el vínculo que ya estamos cultivando también para ampliar la circulación de la información y de las voces con más fuerza, conjuntamente, que es la manera. Nos vamos a ir ya a las noticias, además vamos a traer canciones, comidas y literatura, como siempre, pero lo que llama para iniciar la recorrida es la información de América Latina y el Caribe en Al Carajo. Del Atlántico a los Andes, del cerro a la cordillera. Al Carajo. Las noticias de América.
En Perú realizan paro por el abandono del gobierno a los afectados por las lluvias en el norte del país. Organizaciones de derechos humanos y activistas sociales convocaron la medida de fuerza a nivel nacional para exigir apoyo a la presidenta Dina Boluarte ante la emergencia provocada por el fenómeno climatológico que azotó a los territorios durante los últimos días. Según los datos oficiales, las precipitaciones dejaron más de 80 muertos y cerca de 47.000 damnificados en todo Perú, siendo las zonas más devastadas las regiones norteñas de Piura y Tumbes. Desde allí se manifestaron varios alcaldes distritales y provinciales pidiendo mayor presupuesto al gobierno central para hacer frente a los daños provocados por las inundaciones y los deslizamientos de tierra y para la prevención ante nuevas lluvias, ya que la zona fue declarada en alerta meteorológica. Ante la falta de respuestas desde Lima y luego de mantener reuniones con el primer ministro Alberto Otárola, la ministra de Agricultura y otros representantes del Estado Nacional, los mandatarios locales se plegaron oficialmente al paro, junto con los sindicatos y organizaciones, incluyendo protestas y marchas en el norte y en otros puntos del país. Como parte de las acciones de reclamo a la presidenta Boluarte, columnas de manifestantes bloquearon 4 carreteras en Piura y en Tumbes y criticaron el despliegue de fuerzas federales, acusando que fueron rápidamente movilizadas para la represión de las marchas, pero no para ayudar a las poblaciones damnificadas. Al carajo. En Ecuador, Lasso amenaza con disolver la Asamblea Legislativa si avanza el juicio político en su contra. Según el presidente, si la oposición consigue los votos para destituirlo, utilizaría el recurso constitucional denominado como muerte cruzada, lo que implica la convocatoria de elecciones anticipadas para renovar todos los cargos del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo. En ese caso, el mandatario derechista amenaza que se presentaría nuevamente como candidato, aunque su gestión tiene un amplio rechazo popular y las encuestas le dan apenas un 22% de aprobación. Estas consideraciones se dieron luego de que los pedidos de los abogados de Lasso para que se declare inadmisible el juicio político y se rechacen las acusaciones de malversación de fondos en su contra fueran rechazados por el Parlamento y luego de que la justicia admitiera el desarrollo del proceso. Las imputaciones se relacionan con un contrato de transporte de petróleo crudo entre la empresa pública Flota Petrolera Ecuatoriana y la empresa privada Amazonas Tanker Pool Company, operación en la cual el titular del Palacio de Carondelet tendría responsabilidades personales en las irregularidades y sobreprecios en perjuicio del Estado. En tanto, el juicio político avanza con la declaración de testigos y expertos. Reglamentariamente, para concretar la destitución del jefe de Estado, se necesita el apoyo de las 2/3 partes del Pleno de la Asamblea Nacional, lo que equivale a 92 votos de los 137 legisladores existentes. Al carajo. En Brasil, denuncian al ex juez Moro por calumnias contra un miembro del Supremo Tribunal Federal. La presentación la realizó la Fiscalía General de la República ante la Corte Suprema a raíz de la difusión de un video donde se ve y se escucha al ex magistrado autor del fallo que condenó al presidente Lula en 2017 y actual senador de la derecha haciendo acusaciones de corrupción contra el ministro Gilmar Méndez. En el audio, Sergio Moro sugiere que el mencionado vende habeas corpus y lo acusa ante un grupo de personas en un evento social por un supuesto soborno a alguien no identificado. En la demanda, la vicefiscal general de la República, Lindora Araujo, pide la condena de Moro al citar como agravantes que el delito de calumnias ocurrió contra un funcionario público y que al atribuir falsamente la práctica del crimen de corrupción pasiva a un ministro del Supremo Tribunal, Moro actuó con la clara intención de macular la imagen y el honor del ofendido, tratando de desacreditar su actuación como magistrado de la más alta corte del país. Si se admite la denuncia, los efectos podrían ser la inmediata detención de Moro y en caso de recibir una condena superior a los 4 años de prisión, este perdería su banca en el Senado, a la cual accedió en las elecciones del año pasado por el partido de derecha Unión Brasil, en representación del estado de Paraná. En su defensa, el ex juez y ex ministro de Bolsonaro manifestó que se utilizaron fragmentos del audiovisual que fueron editados y que él nunca hizo en realidad ninguna acusación contra Méndez. Al carajo. En Venezuela, Maduro hizo un balance de sus 10 años de gobierno. El presidente bolivariano celebró la década de su primera victoria electoral, en abril del 2013, en los comicios convocados tras el fallecimiento del por entonces presidente, Hugo Chávez Frías, para definir a su sucesor en el cargo.
Maduro, postulado por la coalición de izquierda del Gran Polo Patriótico, ganó esas elecciones por estrecho margen, con el 50.66% de los votos contra un 49.12% de Enrique Capriles, de la opositora MUD, Mesa de Unidad Democrática. En su discurso de conmemoración, brindado en un evento realizado en Caracas, el líder chavista destacó logros de su gestión, como la actual recuperación económica que experimenta el país a pesar de las sanciones y los bloqueos impuestos por Estados Unidos, la ampliación de los derechos sociales garantizados a los ciudadanos y otros puntos importantes de sus 2 periodos presidenciales. Entre las dificultades enfrentadas, Maduro recordó que desde su primer día de gobierno tuvo que atravesar un intento de golpe blando a través de las guarimbas convocadas por sectores de la derecha local, un intento de magnicidio en su contra en 2018, la autoproclamación de Guaidó como presidente interino y hasta un intento de invasión por vía marítima financiado por Colombia y por el gobierno de Trump. Sobre la actualidad, el presidente destacó la campaña anticorrupción emprendida desde el Poder Ejecutivo con la destitución y detención de cerca de medio centenar de funcionarios públicos, jueces, autoridades locales y empresarios involucrados en las causas de la petrolera PDVSA, la Corporación Venezolana de Guyana, la Siderúrgica del Orinoco y otras corporaciones estatales. Así, defendió Nicolás Maduro sus 10 años de gobierno al frente de la República Bolivariana de Venezuela. Ustedes saben que es construir 500.000 viviendas por año y mantener el sistema de emisiones y mantener la estabilidad, la paz del país y mantener y lograr el crecimiento económico que logramos el año pasado y mantener el crecimiento económico que va a ser uno de los crecimientos económicos más grandes de América Latina este año 2023, con apenas el 10%, menos del 10% del ingreso que Venezuela tenía en el 2013, hace 10 años. Claro que hay heridas, claro que hay debilidades, claro que hay necesidades, pero nosotros iremos sanando y cubriendo cada herida social que se ha creado y garantizando los derechos sociales a niveles óptimos más temprano que tarde. Que nadie tenga duda que garantizaremos todos los derechos sociales creados por la Constitución, creados en revolución y defendidos por nosotros. Vamos por más y mejor. De norte a sur, de este a oeste. Al carajo. Un viaje por el continente. Guajira para el recuerdo. La bestialidad imperialista. Bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado. Bestias fueron las hordas hitleristas, como bestias son los norteamericanos hoy, como bestias son los paracaidistas belgas, como bestias fueron los imperialistas franceses en Argelia. Porque es la naturaleza del imperialismo la que bestializa a los hombres, la que la convierte en fieras sedientas de sangre que están dispuestas a degollar, a asesinar, a destruir hasta la última imagen de un revolucionario, de un partidario de un régimen que haya caído bajo su bota o que luche por su libertad. Y la estatua que recuerda a Lumumba, hoy destruida pero mañana reconstruida, nos recuerda también en la historia trágica de ese mártir de la revolución del mundo, que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito, nada. Lo recibimos ahora en Al Carajo a nuestro historiador, Juan Francisco Martínez Pería. Vamos a hablar de Playa Girón. Hola, Juan. Hola, Pablo, ¿cómo te va? Una alegría estar nuevamente en el programa. Un saludo para vos y para toda la audiencia. La invasión de Bahía de los Cochinos o Playa Girón, el primer gran triunfo de la Revolución Cubana después de la toma del poder de 1959, rechazando la agresión norteamericana. Hecho bisagra de la historia de América Latina, ¿verdad? Sí, un acontecimiento clave en la historia de la Revolución Cubana
que como vos decís, la infundió de gran mística y poderío y galvanizó al pueblo cubano detrás de su gobierno revolucionario, y un gran acontecimiento en la historia de América Latina, ¿no? Uno de los grandes acontecimientos de la historia de América Latina, una gran derrota del imperialismo norteamericano, que podemos sumar obviamente a la derrota también de Vietnam posterior, una derrota clave en un lugar clave, ¿no? En un contexto fundamental, poco tiempo después del triunfo de la Revolución Cubana. A mí me encantaría hacer toda una historia de Cuba y las relaciones cubano-estadounidenses. Lo vamos a hacer breve, no la vamos a hacer en detalle, pero sí es importante entender que Playa Girón no es un acontecimiento aislado o no es un acontecimiento solamente vinculado con la revolución, sino que es parte de un proceso previo muy, muy largo, ¿no? Sin entrar en detalle, Cuba, durante el siglo XIX, Cuba fue siempre una colonia española, ¿no? Después del comienzo de la conquista de América por parte de los españoles, y fue una colonia importante durante varios siglos, pero sobre todo a partir de fines del siglo XVIII, siglo XIX, que se convirtió en la joya de la corona española y en la primera productora de azúcar del mundo, ¿no? Y los yanquis siempre la tuvieron entre ceja y ceja, siempre se la quisieron arrebatar a España. De hecho ofrecieron comprársela en varias oportunidades, España se opuso, y cuando España no se la quiso vender, los norteamericanos también hicieron algo parecido a Playa Girón a mediados del siglo XIX, que fue apoyar una expedición de mercenarios, ¿no? para intentar anexarla al país, ¿no? Cosa que fracasó. También es muy importante recordar que Cuba tuvo una independencia fallida en 1868, en 1868, en 1878, y que cuando renació la independencia, el proyecto independentista en 1895, acaudillada por José Martí, esa historia también terminó en tragedia. José Martí murió muy tempranamente. Ya hemos hablado de José Martí, pero volveremos a hablar en esta columna. José Martí advirtió el peligro del imperialismo norteamericano para Cuba, para Puerto Rico y para el resto de la región muy tempranamente. Y efectivamente lo que ocurrió es que Estados Unidos se metió, intervino en la guerra de independencia de Cuba y se quedó. Bueno, se quedó con Puerto Rico, todavía están, y en Cuba, después de 1898, después de derrotar a los españoles, se quedó con Puerto Rico, se quedó con Guam, donde todavía están, se quedó con Filipinas. Y en Cuba, como era muy evidente, muy contradictorio haber intervenido en una guerra para auspiciar la independencia de Cuba, se quedaron de forma muy mal disimulada, pero bueno, a través de lo que es la famosísima enmienda Platt, y también dejando una base militar que todavía está en Cuba, que es la base de Guantánamo. Esto implicó, digamos, que Cuba se convirtió en una neocolonia estadounidense, ¿no? Cuba permanentemente estuvo intervenida por Estados Unidos en varias oportunidades. La economía cubana estuvo totalmente dependiente de Estados Unidos, y Estados Unidos apoyó un sinnúmero importante de dictadores. El más importante antes de Batista fue Machado, y después el propio Fulgencio Batista, ¿no? El más conocido de todos, frente al cual se rebeló Fidel Castro y sus compañeros y compañeras, primero con el asalto del cuartel Moncada y después en 1956 hasta 1959 con el triunfo de la Revolución Cubana. O sea que los conflictos de la revolución, y particularmente Playa Girón, hay que leerlos en una historia larga, en una historia media y una historia corta, de una constante dependencia e intervención de Cuba por parte de Estados Unidos. Hay que entender algo muy importante, que es que Cuba, primero y principal, es la isla más grande del Caribe, y el Caribe es un lugar geoestratégico muy importante. Cuba particularmente era una isla rica, estratégicamente clave, porque es la entrada a las Américas, ¿no? Y era importante porque Estados Unidos, controlando el canal de Panamá, también tenía que controlar otras islas del Caribe, y por eso controló Cuba, intervino en Haití, en República Dominicana, compró las Islas Vírgenes, etcétera, etcétera. Como es bien sabido, la revolución triunfa en enero de 1959, y ahí empieza, digamos, una suerte de partida de ajedrez entre el gobierno revolucionario y el gobierno norteamericano, que rápidamente se va acelerando hacia un proceso antiimperialista muy, muy radicalizado, que va respondiendo, digamos, con mucha fuerza ante las medidas agresivas de parte de Estados Unidos, con toda una serie de nacionalizaciones de la economía, y probablemente el momento más, y con el bloqueo, ¿no? Algo muy importante es el bloqueo que va a imponer Eisenhower, y el momento clave de esa constante agresión norteamericana hacia la isla revolucionaria va a ser Playa Girón, ¿no? Playa Girón, que empieza la invasión
digamos, ya empieza del 15, o sea, los ataques empiezan el 15 y va a terminar el 19. Es una operación que ya estaba planificada por Eisenhower y que Kennedy, que a veces tiene muy buena prensa, injustamente, Kennedy continúa esa invasión. Esa invasión fue sobre todo una invasión apoyada, organizada y auspiciada por Estados Unidos, de exiliados cubanos con apoyo aéreo norteamericano y con todo el pertrechos y toda la organización yanqui directamente organizada por la CIA, que se prepararon en Centroamérica, ¿no? en Guatemala, donde también recordemos que en su momento hubo una intervención y un auspicio de un golpe de Estado a Jacobo Arbenz, y que empieza con un bombardeo, digamos, a ciertas bases aéreas, y que después empieza con una invasión directa, ¿no? El 17 de abril. Algo muy importante que es que en el medio de este proceso se va a dar la declaración del carácter socialista de la Revolución Cubana, ¿no? Y una movilización total del pueblo y de las milicias cubanas para repeler esta invasión. Esa invasión logra ser derrotada en un acto realmente heroico, fundamental, enorme, de enorme importancia. Y el imperialismo yanqui va a ser totalmente derrotado, ¿no? Incluso Fidel Castro va a tener la grandeza de hacer intercambios de prisioneros a cambio de medicamentos, ¿no? Mostrando la grandeza incluso en la victoria. Y como decíamos antes, claramente esta derrota del imperialismo va a galvanizar fuertemente al pueblo cubano en torno al liderazgo de Fidel Castro y en torno al carácter antiimperialista y socialista de la Revolución Cubana. Además, Juan, este hito de Playa Girón marca el acercamiento definitivo en esa incipiente revolución cubana de Fidel Castro a la Unión Soviética, que hasta ese momento miraba desde muy lejos. La agresión norteamericana hizo que Moscú ponga los ojos en la región y terminó de alinear quizás a Cuba con ese internacionalismo soviético. Sí, hay varias cosas que son claves, ¿no? Lo primero es que la Revolución Cubana inicialmente se expresa como una revolución nacionalista, antiimperialista. Hay muchas discusiones de si ya desde antes de la revolución había un proyecto socialista o no. Digamos, si uno ve los videos en ese momento, Fidel Castro incluso viajó a Estados Unidos, incluso viajó a la Argentina, y ahí él expresaba que no era comunista, etcétera, etcétera. Más allá de lo que expresaba claramente el proyecto inicialmente, su gran proyecto, así digamos, su gran proyección era antiimperialista, nacionalista, ¿no? Algo muy interesante que siempre me gusta contar es que en la Argentina quienes primero celebraron la Revolución Cubana fueron los antiperonistas, ¿no? Viéndola como un proceso análogo a la autodenominada Revolución Libertadora, ¿no? Batista como Perón y Fidel Castro como Aramburu, digamos, un delirio total. E incluso Fidel Castro estuvo en la Argentina en la época de Frondizi, ¿no? El ejército rebelde se paseó por la ciudad de Buenos Aires y eso al poquísimo tiempo se dio vuelta, ¿no? Los antiperonistas empezaron a odiar a Fidel Castro, a la Revolución Cubana, y los peronistas a identificarse, sobre todo a través de ese proceso de traducción y acercamiento que hizo John William Cook, de quien seguramente en otra columna hablaremos en detalle. Pero rápidamente el proceso cubano se fue radicalizando, ¿no? Se fue radicalizando en ese juego de ajedrez que comentábamos antes, y se fue, digamos, asumiendo un carácter de justicia social cada vez más profundo, asumiendo finalmente un carácter socialista. Pero algo que es importante es que el Partido Comunista Cubano, que no existía como tal, no hizo la revolución, el movimiento que lideró el proceso era el movimiento 26 de julio y era una alianza de diferentes sectores, ¿no? Que apoyaron o participaron directamente del proceso revolucionario y guerrillero, y que la Unión Soviética inicialmente, como vos bien decías, no juega un rol central. Lo que pasa que en vista a las condiciones y a la presión de Estados Unidos, obviamente la Unión Soviética, Cuba se va a ir acercando cada vez más a la Unión Soviética, y sobre todo también cuando se desarrolle la idea de un proyecto socialista, ¿no? Que ya estaban varios líderes de la Revolución Cubana, pero no necesariamente como el proyecto general de la revolución. Otra cosa muy importante es que a partir de este proceso lo que va a venir es la consolidación del bloqueo y, por supuesto, después la expulsión de la OEA, ¿no? Y la campaña furibunda en contra del comunismo, en contra de Cuba, que Fidel Castro, el Che Guevara van a rechazar. El Che jugó un rol importante, sobre todo participando de las conferencias en Punta del Este, ¿no? Y contraatacando al discurso proimperialista de Estados Unidos. 15, 16, 17, 18, 19 y 20 de abril de 1961.
el radar temporal de los hechos del triunfo cubano en Playa Girón. 62 años después, ¿qué queda de esa mística? ¿Qué queda de ese triunfo cubano sobre el imperialismo norteamericano? ¿Cuánto sobrevive en este presente en el cual ya no está Fidel por cuestiones biológicas, ya no está Raúl Castro, que dejó el poder, y hoy el proceso cubano lo lidera Miguel Díaz-Canel, que está en el proceso de su reelección como presidente de Cuba, con una impronta muy diferente de la de aquellos líderes iniciales? Bueno, yo creo que a nivel latinoamericano, como ya hemos dicho muchas veces, Fidel Castro ha dejado un vacío enorme, ¿no? El único que más o menos estuvo cerca de alguna manera de cumplir un rol parecido fue Hugo Chávez, ¿no? Que también ya no está físicamente entre nosotros. Y obviamente la América Latina de hoy está lejos de ese tipo de liderazgos y ese tipo de procesos tan profundos. Hoy incluso con esta nueva ola progresista que estamos viviendo, es una ola progresista mucho más moderada, evidentemente con serias limitaciones, aunque bueno, es mejor que lo que vivimos a partir de la nueva avanzada neoliberal, pero ciertamente esos liderazgos ya no están más y ciertamente América Latina está en otra etapa. Pero evidentemente esto siempre queda como ejemplo, como legado, por eso la importancia de recuperar la historia. Son hitos claves, son hitos que... De hecho, nosotros hemos vivido cosas que en los 90 hubieran parecido imposibles, ¿no? Recordemos lo que vivimos los 90 en América Latina, y imaginarnos una figura como Hugo Chávez, o lo que vivimos con Evo Morales, Rafael Correa, Néstor y Cristina Kirchner, etcétera, etcétera, en los 90 hubiera sido impensable. Y así que esos legados quedan y son sumamente importantes que los recuperemos. En Cuba también, a pesar de las dificultades que Cuba vive, el proyecto sigue presente, y la defensa de la revolución cubana creo que sigue siendo un valor importante para la población y sobre todo para la región. Totalmente. Como siempre, Juan, te voy a pedir recomendación de libros para que nuestros oyentes en todo el continente puedan seguir su propio camino de revisión, de investigación, de ilustración, en este caso sobre este hecho, sobre este hito, sobre esta marca en la historia latinoamericana de resistencia, que es Playa Girón. Hay mucho. Yo recomiendo hay una recopilación documental que se llama Playa Girón, editada por una editorial cubana, que es muy interesante. Después hay un libro que se llama Playa Girón, Fidel Castro habla de Playa Girón, que también es sumamente impresionante. Yo recién estaba viendo, fuera del aire, estaba viendo la edad de Fidel Castro. Estaba intentando recordar la edad de Fidel Castro en la batalla, tenía 35 años. 35 años enfrentándose al imperio más poderoso del mundo. Realmente impresionante, ¿no? Un coraje tremendo, realmente tremendo, y una sagacidad, digamos, porque ahí realmente hubo todo un juego de espionaje, de contraespionaje, y una gran capacidad de derrotar militarmente el imperio más poderoso del mundo. Realmente un acto de heroísmo brutal. Así que ese libro donde Fidel Castro habla de Playa Girón me parece lo más recomendable. Después tenemos libros más generales sobre la Revolución Cubana, o sobre la historia de Cuba. A mí me parece muy importante también poner este acontecimiento en un hilo más extenso, ¿no? Por ejemplo, yo decía antes, pensar esto en la línea de la historia de Cuba, pero también pensarlo en línea con la historia del resto de América Latina. Hablábamos de Guatemala antes, ¿no? Guatemala fue muy importante para los cubanos porque en Guatemala el gobierno de Jacobo Arbenz, que fue un gobierno nacionalista, antiimperialista, que intentó una reforma agraria, fue derrocado por un golpe de Estado, impulsado y apoyado por Estados Unidos. Y ahí en ese momento el gobierno no quiso hacer milicias populares, ¿no? Y el Che Guevara estuvo presente en ese momento, en Guatemala mismo, y él de alguna manera llamó a aprender de esa lección, ¿no? Y entonces esas milicias populares, ese carácter popular de la defensa de la revolución fue clave. Y también pensaba, por ejemplo, en la lucha antiimperialista que tuvo Sandino, ¿no? Que Sandino derrotó también a los Marines en Nicaragua, ¿no? Recordemos, fíjense, todo esto, Centroamérica, el Caribe, que fue el lugar más caliente histórico del imperialismo norteamericano. Decía pensar en este acontecimiento en un sentido más amplio, y pensando en la historia de Cuba, hay un libro muy bueno que se llama Historia Mínima de Cuba, de Oscar Zanetti, y después otro libro de la Revolución Cubana, de Sergio Guerra Vilaboy. Sergio Guerra Vilaboy es uno de los máximos historiadores cubanos, que tiene libros muy interesantes sobre el tema, así que también recomiendo muchísimo. Juan Francisco Martínez Pería, en Alcarajo, historiador del Centro Cultural de la Cooperación de Buenos Aires, Argentina. Muchas gracias, compañero. Hasta la próxima. Muchas gracias a vos, Pablo. Un saludo grande para vos y para toda la audiencia, y nos estamos viendo la semana que viene. Un abrazo.
Seguimos recorriendo la Patria Grande en este capítulo número 8 del 2023, temporada 14 de Al Carajo. Nos quedan varias cosas por delante todavía, entre ellas una crónica radiofónica del encuentro del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas, con presencia latinoamericana y con voces de las comunidades originarias del continente. Eso y más para meternos en lo que sigue. Al Carajo, noticias, política y cultura de América Latina y el Caribe. Al Carajo. Una mirada al sur desde el sur. Una crónica de la región. Al Carajo. Al Carajo. Identidad, música y cultura de América Rebelde. Seguimos en Al Carajo con esta música que nos posiciona de inmediato en un punto exacto del continente. Ahora vamos a comer. Mavi Sosa comanda. Hola Pablo, esta vez te invito y por supuesto también a toda la audiencia de Al Carajo a comer un plato que viene de Puerto Rico. Se trata del arroz mamposteado. Es un plato típico de este país que tiene 3 cualidades más que importantes. Es nutritivo, es fácil de preparar y por supuesto es delicioso. Esto no es balada, esto no es rock. Esto es salsa, son y rumba. Esto no es ensaladita light. Arroz con habichuela y vianda es lo que hay. Les cuento un poco cómo se prepara. Hay que picar bien 2 tocinos y freírlos. Luego añadir un pimiento verde, un pimiento rojo o morrón, media cebolla y 2 dientes de ajo. Todo bien picado. Remover y cocinar durante 3 minutos. Al finalizar este tiempo, agregar 1 taza de habichuelas o frijoles rojos cocidos, 2 cucharadas de salsa de tomate y orégano. Una vez incorporados estos ingredientes, sumar 4 tazas de arroz cocido y mezclar bien. Luego, agregar 2 plátanos maduros bien picados. Servir con cilantro fresco y rodajas de palta o aguacate. Esto llega hasta la Z. Esto no es mamá, papá y nene. Esta es la lección completa. Esto no viene en los libros, no se enseña en la academia. Esto es poquito a poquito, luego el esfuerzo se premia. Esto no es balada, esto no es rock. Esto es salsa, son y rumba. Esto no es ensaladita light. Arroz con habichuela y vianda es lo que hay. Esto no es ensaladita light. Arroz con habichuela y vianda es lo que hay. 4 décadas gran combo en la cocina, cocinando salsa para la gente latina. Esto no es ensaladita light. Arroz con habichuela y vianda es lo que hay. No, no es ensaladita light de dieta. Pregúntale a Juan José que trajo la receta. Esto no es ensaladita light. Arroz con habichuela y vianda es lo que hay. En la cadencia del son de Cuba elegante y el swing de Nueva York siempre pa'lante. Esto no es ensaladita light. Arroz con habichuela y vianda es lo que hay.
música y comidas en Al Carajo. Cocinó virtualmente Mavi Sosa, arroz mamposteado de Puerto Rico, y le puso música de la isla caribeña, el Gran Combo, popularmente conocida también como los mulatos del sabor. De norte a sur, de este a oeste. Al Carajo. Un viaje por el continente. Y vamos a hablar ahora en Al Carajo de la actualidad y las luchas de los pueblos indígenas de nuestra América, las comunidades originarias y sus reclamos y sus propuestas y su resistencia por preservar su cultura, por preservar sus territorios y por preservar el ambiente amenazado por el capitalismo global extractivista desde hace medio milenio, en un proceso que se intensifica y que encuentra resistencia principalmente en las organizaciones a nivel regional, las comunidades desde el sur de la Patagonia, en Chile y Argentina, en la selva amazónica brasileña, ecuatoriana, venezolana, en las veredas colombianas y centroamericanas. Ahí están las voces. Hay muchos encuentros, muchos foros y muchos espacios de debate donde se plantean las inquietudes y las contrapropuestas al modelo vigente de destrucción y de avance sobre todos estos derechos ancestrales, y vamos a compartir informe ahora sobre uno de esos espacios que es importante porque allí llegan tanto las organizaciones indígenas como los gobiernos de los estados constituidos de todo el mundo, y se confrontan posiciones y se escuchan otras voces. El encuentro en cuestión es el Foro Permanente para los Asuntos Indígenas, que se llevó a cabo recientemente, en este mes de abril del 2023, en la sede de la Organización de Naciones Unidas en Nueva York, y tuvo allí distintas opiniones y distintas posturas, expresando los reclamos. Vamos a escuchar algunas voces en esta cobertura de Al Carajo, participantes del foro. En primer término, la presentación de Alberto Pizarro, secretario técnico del FILAC. El FILAC es el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe. Pizarro es integrante de la nación mapuche del territorio chileno y presentó estas ideas en el foro de la ONU. Mari Mari Pupeñi Pulamien, Mari Mari Compuche, Inche Alberto Pizarro Chañilao Piñén. Aprovecho la ocasión para saludar en representación del FILAC, como su secretario técnico, la elección de la mesa directiva, nuevamente a la cabeza de su presidente, el hermano Darío Mejía. Respecto al tema que nos convoca, podemos decir que la delicada situación del agua, medio ambiente, biodiversidad y bosques, así como la reciente pandemia que aún nos afecta, están marcando la agenda mundial de organismos multilaterales, estados y pueblos indígenas. La destrucción de la naturaleza, la invasión sobre las selvas y bosques, la contaminación de las aguas, ponen en riesgo la vida misma de la humanidad. Para enfrentar esta situación, desde la Secretaría Técnica del FILAC proponemos atender en forma prioritaria a las principales demandas de los pueblos indígenas, desplazando el actual modelo de desarrollo extractivista que prioriza el lucro a costa de la madre tierra y los derechos humanos. Avanzar de forma concreta en la ampliación de la participación de los pueblos indígenas, tanto a nivel nacional, regional y global. Nuestras voces y propuestas, con especial consideración de las mujeres y jóvenes indígenas, tienen que ser más y mejor escuchadas en todos los ámbitos. Los debates y propuestas deben orientarse hacia la concreción de un nuevo modelo social. Debemos ir hacia la paradigma del buen vivir, vivir bien, hacia el bienestar pleno individual, armonía con uno mismo, social, armonía con los demás y ambiental, armonía con la madre tierra, y espiritual, armonía con nuestros antepasados y futuras generaciones. Se deben revisar las vías de ejecución de los compromisos asumidos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En el actual contexto se requiere cambiar prácticas y acelerar acciones para impulsar una implementación efectiva e intercultural de los ODS, que responde a la realidad distinta de la existencia de sus inicios y asegurar que las metas puedan cumplirse en los tiempos previstos. No podemos cumplir con el mandato de no dejar a nadie atrás. Poner en marcha un verdadero diálogo intercultural, una interacción equitativa y horizontal entre las culturas que conviven en el continente, sus expresiones y formas de ver el mundo, es fundamental para esta Secretaría. Profundizar los cambios necesarios en los marcos institucionales y jurídicos de nuestros estados para que se adecúen a los estándares internacionales sobre los derechos de los pueblos indígenas.
La resiliencia mostrada por los pueblos indígenas durante la pandemia es una buena prueba de que los pueblos indígenas pueden contribuir con soluciones a las crisis que enfrenta la humanidad. El foro es una oportunidad para la reflexión, ya no más acciones declarativas, necesitamos acciones operativas, donde los pueblos indígenas sean actores y no observadores. Cambiar prácticas e implementar acciones. El reclamo de Alberto Pizarro, secretario técnico del FILAC, el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, institución que tiene sede en La Paz, Bolivia, y tiene al frente a este académico mapuche del territorio de Chile. Esta exposición fue parte del 22º periodo de sesiones del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, realizado en Nueva York, en la sede de la Organización de Naciones Unidas. Estuvo presente el portugués Antonio Guterres, secretario general de la ONU, Saba Korosi, presidente del periodo de sesiones de la Asamblea General del organismo, y otros representantes internacionales. A quien vamos a escuchar ahora es al embajador de Venezuela en esta cobertura de Al Carajo, Joaquín Pérez Ayestarán, representante del gobierno bolivariano de Nicolás Maduro, quien reconoció y rescató el papel central de los 43 pueblos indígenas venezolanos en las políticas de inclusión y atención, según enunció, planificadas y llevadas adelante por el Estado venezolano para la reivindicación de esos derechos ancestrales y con el firme compromiso del legado chavista por esas causas indígenas. Fieles a nuestros principios y a las raíces más profundas de nuestra identidad, Venezuela ha mantenido históricamente una tenaz voz de reivindicación y denuncia acerca de la apropiación cultural y del saqueo de recursos y tierras ancestrales por parte de potencias colonizadoras y neocolonizadoras, conscientes no solo de lo que los pueblos originarios representan en sí mismos, en torno a su legado civilizatorio, sino también comprometidos con honrar su espiritualidad y materialidad como los primeros hacedores de la riqueza de nuestros países. En Venezuela conviven, señor presidente, más de 40 pueblos indígenas cuyos derechos son plenamente garantizados a nivel constitucional y cuya participación activa y protagónica a lo largo de los últimos 23 años de la Revolución Bolivariana ha sido y sigue siendo fundamental para la puesta en marcha de distintos programas de inclusión política, social y económica en favor de su permanente reivindicación en todas las áreas del desarrollo, lo cual responde, entre otros, a nuestra determinación de preservar tanto su legado material e inmaterial como su huella perenne en la vida de nuestra nación. En el marco de la actual década de las lenguas indígenas, por ejemplo, nuestro país avanza decididamente en acciones concretas, incluyendo con un Plan Nacional de Preservación, Fortalecimiento y Revitalización de los idiomas o lenguas indígenas. El proceso de colonización de hace más de 500 años, señor presidente, conllevó al peor genocidio conocido por la historia humana, siendo hoy la de los indígenas y los afrodescendientes la mayor deuda social que requiere urgente reparación. Sumado a lo anterior, la actual crisis multifacética global, consecuencia entre otros de un modelo de depredación y dominación que a partir de la exclusión de las grandes mayorías y la destrucción de nuestra madre tierra, nos obliga a preservar la unidad y la voz de alerta desde los pueblos del sur, que tienen en el cimiento de sus pueblos originarios la expresión más palmaria de resistencia y dignidad que pueda demostrar el género humano. Y es que incluso a pesar del olvido, del esfuerzo de aniquilación a través de múltiples acciones a lo largo de siglos, incluyendo mediante la ilegal imposición de medidas coercitivas unilaterales, su fortaleza ancestral les hace los grandes portadores de la bandera patria, tanto en Venezuela como allende los mares. Finalmente, y conscientes de la trascendencia cultural, histórica y política que tiene la herencia ancestral de nuestros pueblos originarios, desde Venezuela reiteramos nuestra decisión irresoluta de seguir dando la batalla por sus derechos, de honrarlos a través de la acción y la denuncia en pos de sus reparaciones, incluyendo en distintos espacios multilaterales, con miras a honrar la promesa contenida en la Carta de la ONU y en la Agenda 2030. Por último, en este informe sobre el encuentro inaugural del 22º periodo de sesiones del Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, vamos a escuchar al presidente de Colombia, Gustavo Petro, que fue la gran estrella, entre comillas, del encuentro y que salió con los tapones de punta, como decimos en los países futboleros del sur, a plantear la necesidad de un cambio urgente de modelo para enfrentar la crisis climática y restituir los derechos de las comunidades originarias en América Latina y en el mundo, con el cuestionamiento al hueso del modelo capitalista extractivista. No podemos caer en una especie de trampa. Creer
que con reforestar, que con revitalizar las selvas se puede superar la crisis climática. Eso no es cierto. Podríamos sembrar hasta el último metro cuadrado de todo el continente y el problema no tendría solución. Indudablemente sería una gran propuesta en torno al equilibrio, pero no la determinante. La única manera de solucionar la crisis climática que aqueja a la humanidad, una de las crisis civilizatorias integrales, porque trae el hambre, trae la enfermedad como lo acabamos de vivir, trae el estancamiento económico y en el fondo trae la guerra, la crisis integral de la humanidad. Esa crisis climática no se soluciona sino dejando de extraer el petróleo, el carbón y el gas. En mi opinión, la discusión mundial se está alejando del núcleo central del problema y busca maquillajes. Claro, un mundo de países poderosos que se dedican a la guerra, ¿cómo se van a dedicar a la vida y a salvar la humanidad de la crisis climática? La guerra ha dado la opción para escaparse de las soluciones que implica la crisis climática. Por eso presionar la paz mundial hoy es fundamental. La guerra no conlleva vida, solo conlleva muerte. Nos quita el espacio, temporal que tenemos muy corto para que la vida pueda ser en el planeta. Gustavo Petro, presidente de Colombia, y un tramo de su discurso en el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas. Antes escuchamos al embajador de Venezuela, Joaquín Pérez Ayestarán, delegado ante la ONU de la República Bolivariana de Venezuela. Y en primer término, en este informe de Al Carajo, la palabra de Alberto Pizarro, secretario técnico del FILAC, el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe. Pizarro, profesional indígena del pueblo mapuche de Chile. Ni tratados de libre expoliación, ni tratados como incapaces. Al carajo. Los días de más bulla en los ingenios eran los domingos. Yo no sé cómo los esclavos llegaban con energías. Las fiestas más grandes de la esclavitud se daban ese día. Había ingenios donde empezaban el tambor a las 12 del día o a la 1. En Flor de Sagua desde muy temprano. Con el sol empezaba la bulla y los juegos y los niños a revolverse. El barracón se encendía temprano. Aquello parecía el fin del mundo. Y con todo el trabajo la gente amanecía alegre. El mayoral y el contramayoral entraban al barracón y se metían con las negras. Yo veía que los más aislados eran los chinos. Esos cabrones no tenían oído para el tambor. Eran arrinconados. Es que pensaban mucho. Para mí que pensaban más que los negros. Nadie les hacía caso y la gente seguía en sus bailes. El que más yo recuerdo es la yuca. En la yuca se tocaban 3 tambores, la caja, la mula y el cachimbo, que era el más chiquito. Detrás se tocaba con 2 palos en 2 troncos de cedro ahuecados. Los propios esclavos los hacían, y creo que les llamaban cata. La yuca se bailaba en pareja, con movimientos fuertes. A veces daban vueltas como un pájaro y hasta parecía que iban a volar de lo rápido que se movían. Toda la gente cantaba para embullar a los bailadores. Había otro baile más complicado. Yo no sé si era un baile o un juego porque la mano de puñetazos que se daban era muy seria. A ese baile le decían el maní. Los maniceros hacían una rueda de 40 o 50 hombres solos y empezaban a dar revés.
El que recibía el golpe salía a bailar. Se ponían ropa corriente de trabajo y usaban en la frente y en la cintura pañuelos de colores y de dibujos. Esos pañuelos se usaban para amarrar la ropa de los esclavos y llevarlos a lavar. Se conocían como pañuelos y bayajá. Para que los golpes del maní fueran más calientes, se cargaban las muñecas con una brujería cualquiera. Las mujeres no bailaban, pero hacían un coro con palmadas. Daban gritos por los sustos que recibían, porque a veces caía un negro y no se levantaba más. El maní era un juego cruel. Los maniceros no apostaban en el desafío. En algunos ingenios, los mismos amos hacían sus apuestas, pero en Flor de Sagua yo no recuerdo eso. Lo que sí hacían los dueños era cohibir a los negros de darse tantos golpes, porque a veces no podían trabajar de lo averiado que salían. Los niños no podían jugar, pero se lo llevaban todo. A mí, por ejemplo, no se me olvida más. Al carajo. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Final para este capítulo número 8/2023, octavo de la temporada 14 de Al Carajo. Como es habitual en nuestro formato, la última voz fue literaria. La escuchamos a Mavi Sosa, nuestra compañera, con la lectura de Memorias de un cimarrón del cubano Miguel Barnet, nuestro libro elegido en esta temporada. Tuvimos a Juan Francisco Martínez Pería con la historia latinoamericana, como siempre. Estuvimos compartiendo noticias en propia voz, directamente desde las radios de América Central y de América del Sur, las radios campesinas, las radios comunitarias, las radios populares, con las cuales intercambiamos aire y contenidos. Tuvimos música, tuvimos sabores, comidas, ideas, identidad, política, cultura. Todo eso es Al Carajo. Mi nombre, Pablo Daniel Ovín. Me despido hasta nuestro próximo encuentro. Nos buscan en nuestro canal de YouTube, Al Carajo Radio, desde donde hacemos las emisiones en vivo y donde queda todo el material que generamos disponible en archivo, y también en el aire de las radios que nos transmiten semana tras semana, cerca de 50 emisoras de Bolivia, de Chile, de Uruguay, de Argentina, que nos ponen en su grilla de programación y en el aire de América Latina. En esta señal en la que nos estás escuchando hasta este momento, te esperamos en exactamente una semana, mismo día, misma hora y mismo dial que en esta oportunidad. Esto fue Al Carajo, nos volvemos a encontrar en nuestro próximo capítulo. Será hasta entonces. Tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia.